Marca salud, marca salud. Sabemos que la salud es lo más importante. Hello, lady, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro episodio. Hola, Ana, yo estoy muy bien. Ya voy a dejar de decir que estoy contenta. Yo sé que ya están cansados de escucharme, pero realmente Vamos a decir que estamos felices. Así es, estamos felices. Hoy tenemos un episodio muy importante, muy aprovechable, diría yo. Y es una especialidad que nos toca muy de cerca porque ambas somos asmáticas y ustedes lo saben que ya lo hemos dicho. Así que con una calurosa bienvenida que ustedes no van a poder dar, pero nosotras sí, recibimos a la doctora Esther López, neumóloga. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa que yo sé que es muy visto por todos. ¿Cómo se siente, doctora, con toda la situación? Yo entré de una vez. Claro, o sea, ¿no? Tenemos que aprovechar no hay- el tiempo porque es que se nos va súper rápido. No hay paños tibios. ¿Cómo se siente con toda la situación alrededor de, obviamente, la pandemia, que su especialidad la tocó de lleno? Exacto. Y ya podemos hablar de pospandemia. Realmente, si nos vamos a nivel mundial, no, pues todavía existen muchos países en diferentes continentes, sobre todo Asia, donde hay muchos casos. Incluso estaba viendo una entrevista ayer con el doctor Tedros de la OMS, que en cuanto a contagiosidad y cantidad de casos, o sea, tenemos picos en muchas ocasiones a nivel epidemiológico igual que en el 2020 y 2021, lo que sí que son casos menos graves, con menos hospitalizaciones, menos internamientos y menos muertes. En nuestro país, actualmente, en las últimas 2-3 semanas, hemos tenido como un descenso de los casos que, como ustedes saben, volvieron a resurgir y a brotar desde noviembre, diciembre y enero de la misma cepa Omicron con sus variantes. O sea que Así todavía es. nos queda COVID por ratito, Queda lamentablemente. Y en su opinión, como neumóloga, ¿qué impacto ha tenido la vacuna, la implementación de la vacunación contra el COVID-19? Bueno, yo soy pro vacuna. Para mí ha sido uno de los descubrimientos más importantes en el área de la salud, sobre todo en enfermedades respiratorias contagiosas, porque hemos visto desde su implementación, inmediatamente comenzó el proceso de inmunización en los diferentes países, una mejoría tanto de los casos, los pacientes ancianos, menos muerte. O sea, nosotros veíamos los pacientes en el 2020, 2021 que llegaban a las clínicas graves, a pesar de que tú le iniciabas tratamiento a tiempo en algunas ocasiones, otras veces no, a veces llegaban tarde, tenían casos graves, llegaban a ventilación, a muerte. Luego de las vacunas hemos visto cómo eso ha mermado, cómo son casos que muchas veces se pueden manejar en casa. Para nosotros fue algo de gran placer al año de la pandemia o a los 2 años ya ver los pacientes de 70, 80, 90 años que tú lo manejabas en su casa tranquilo, con más paz, porque Gracias a realmente era una incertidumbre. Fue un Sí. caos. ¿Cómo fue, doctora, la experiencia de estar en el frente de batalla y en primera línea? Sobre todo ese 2020. En ese momento Claro. en el que había que vestirse con el traje completo, con las mascarillas de la N95, Sí. con todo. Te cuento que la N95 yo la usé hasta hace poquitos meses, porque Ok. realmente es una situación que para nosotros fue muy fuerte, tanto en lo personal, pero sobre todo en lo médico. En ese momento nosotros no olvidamos de personas, realmente Sí. en ese momento éramos médicos, muchos abandonamos nuestra casa, nuestros hijos, nuestros esposos, dormíamos solo en una habitación, sobre todo los que teníamos personal de riesgo en nuestros hogares. Sí. Pues, ¿qué te cuento? Yo soy neumóloga del Hospital Luis Manuel Morillo King. Wow. Soy la segunda neumóloga en tiempo allá. Habían días que yo veía 95 pacientes internos en el hospital. 65 pacientes internos, más 20 en la consulta, más 23 en el policlínico, que es el centro donde laboro, en un solo día con COVID. Y realmente fue muy fuerte. Recuerdo, aunque estamos acostumbrados a manejar procesos respiratorios con pacientes graves desde nuestra formación, tú llegar a un pabellón y encontrar 1, 2, 3, 4, 10 salas, todas con pacientes en mascarilla de reservorio, con dificultad respiratoria, muchas veces sin tú tener una unidad de cuidados intensivos, sin tú tener medicamentos al principio. Realmente es algo que todavía uno lo dice y Era le una tiembla la voz. incertidumbre, una incertidumbre difícil, que se muy vivía. difícil. Y los familiares, tú no poder tener un contacto con un hijo, con un papá, que las informaciones te la daban en la tarde, por ejemplo, en el hospital. Aunque uno se quedaba con teléfono de los familiares, de los más cercanos, en la clínica igual, un familiar al principio. Y de hecho, todavía en muchos centros de salud, hasta el primer año no permitían familiares, el paciente tenía que estar solo. Que era por videollamadas, la comunicación. Videollamadas, exactamente llamadas y visitas muy pocas realmente.
Fue algo fuerte, Dios No, mío. yo estoy en silencio porque yo sé que mucha gente sabe que yo tuve un proceso fuerte, del cual ni voy a entrar en detalles porque me voy a permitir decirlo. Mucha gente malinterpretó muchas cosas y obviamente ya ha pasado, pero tuve un proceso fuerte, duré 16 días en intensivo y fue bastante terrible. O sea que la doctora estaba hablando y yo estaba, ay Dios mío, estoy viviendo eso de viviendo nuevo. ese tiempo. Fue Y una- para nada, señor, Sí. fue bastante fuerte. Yo sé que a mí me tocó en lo peor, o sea, porque cerraron en marzo y a mí me tocó en julio. Wow. Eso estaba nuevo. Sí, claro. Y de hecho no Entonces- había, o sea, claro, se inició en nuestro país a nivel de vía respiratoria y del reconocimiento de los medicamentos que se pudieron utilizar. Nosotros siempre estábamos a la vanguardia. Así es. Algunos fueron medicamentos de prueba control o medicamentos compasivos, como se le llama, pero siempre tuvimos, gracias a Dios, y en eso, sin ser política para nada, hay que dar el apoyo realmente a los dos gobiernos, tanto el saliente como el nuevo, que invirtió en las cosas que se utilizaban hasta ese momento. Realmente no nos podemos quejar. Para nosotros ser un país pobre, En un vías país de pequeño, desarrollo. en vías de desarrollo, hubo un buen manejo Sí, realmente claro. de la No, y en pandemia. proporción, camas de internamiento y mortalidad, nuestro país estuvo dentro de los con menos mortalidad. Por supuesto, estamos en una isla con 10, 11 millones de habitantes, pero en proporción con otros países, realmente tuvimos una menor mortalidad. Gracias Por a Dios. ejemplo, doctor, y es una duda personal que como que nunca tuve la oportunidad de entenderlo, o si científicamente ahí existe el motivo. Mi esposo y yo nos enfermamos a la misma vez. Sí. Duramos 3 semanas en casa. Mi esposo, con el mismo tratamiento que yo, evolucionó totalmente, pero yo empeoré totalmente. Y tuvimos el mismo tratamiento, el mismo neumólogo. Y al cabo de las 3 semanas, yo salgo de ahí para intensivo, pero él no, él siguió mejorando y él incluso al principio tenía los pulmones mucho peor que yo. Entonces, nunca entendí realmente por qué yo sí y él no. Quizás... Sí, esa es una pregunta que siempre va a quedar un sesgo para la respuesta, pero está demostrado que así como, por ejemplo, en una casa entra un proceso catarral común, para decirte que es lo más común, a una persona no le da igual que a otra. O sea, nuestro sistema inmunológico tiene memoria y hay que ver muchos factores. Aunque tú dices que empezó el cuadro de ustedes iniciando la pandemia, pudo haber sido varias cosas. Primero, que él haya estado expuesto previo al virus y no se haya dado cuenta. Hay pacientes que desde el principio fueron asintomáticos. Segundo, las comorbilidades. Tú eres asmática, quizá él no. Muchísimos factores de enfermedades del paciente de base y de condiciones intrínsecas, o sea, de tu organismo frente a los virus. Y eso es muy común. De hecho, yo tengo pacientes que tuve papá, mamá y hijo. Y el que llegó a intensivo fue el hijo. O, por ejemplo, la doctora como pediatra. Mamá y papá que le dieron y el niño fue el que hizo una miocarditis o fue el que hubo que ponerle inmunoglobulina dentro de los tratamientos, porque cada organismo es diferente. Generalmente en la misma casa se suelen contagiar con la misma cepa, pero también existe la coinfección de diferentes cepas o si tu organismo, que en ese momento no estaba de manera correcta, se coinfectó, por ejemplo, con una bacteria. Hay muchas cosas que se valoran en juego y siempre queda como esa duda de en total por qué, pero sí está documentado que no todo el mundo tiene la misma capacidad. Varicela, viruela, parotiditis o varias enfermedades, aunque ahora no tenemos viruela, gracias a Dios, pero no es lo mismo. Hay gente que nunca le dio porque su organismo tiene inmunidad o le dio muy leve. Así es. Doctora, secuelas. Es verdad que duran 2 años, 3 años, hasta lo que se sabe, obviamente, porque todavía es un concepto nuevo que se está desarrollando. Pero las secuelas, ¿de cuáles podemos hablar? Bueno, existe lo que se llama un síndrome de post-COVID o el long COVID, que es un síndrome. Síndrome significa una condición de salud que está compuesta por signos y síntomas, que no está encasillada en una enfermedad propia. Pero generalmente los pacientes con COVID moderado, también los leves lo pueden producir, más las mujeres suelen tener síntomas que pueden perdurar más de 4 semanas, ahí, después que le dio el COVID, o sea, presentó los síntomas. Y como tú dices, puede ir desde iniciar 4 semanas después o perdurar 4 semanas después hasta 1 año.
Hemos visto pacientes que sí, que dicen que tienen síntomas que han persistido por más de 1 o 2 años y estos son muy variables. Son síntomas del sistema, por ejemplo, neurológico. Personas que han quedado con lo que se conoce con laguna mental. Es la más común. El paciente tiene muchos olvidos, ya no tiene la misma memoria que antes. Wow. Al otro síntoma neurológico muy común es nasal, pero tiene que ver con las papilas, que tienen que ver con Mira, yo no sabía, del doctora. olfato. Sí. Para nada. Porque gracias a Dios y a las oraciones yo salí Limpia. le puedo decir que obviamente como 6 meses estuvo, porque tuve que darme terapia en los pulmones, Claro. pero luego de ahí, normal. Y yo oigo gente que dice que le dan mareos, Sí. que Mareos, quedan nerviosos. vértigos, pérdida del conocimiento, la anosmia, o sea, el paciente no huele o huele mal, le huele mal su comida o el gusto muy salado, síntomas gastrointestinales, pérdida del pelo, que fue muy Sí. común, síntomas cardíacos, pacientes que con el tiempo desarrollaron hipertensión y que nunca habían sido hipertensos, o arritmias cardíacas, pacientes que han tenido pérdida del peso o ganancia de peso. También los síntomas hormonales, las mujeres que le comenzó a llegar la menstruación más rápido o que perdió su periodo por un tiempo. O sea, todos los órganos están comprometidos en algunos que otros pacientes. Sí está demostrado y hemos visto en los estudios que se han ido realizando que en las cepas alfa, beta, que fueron las primeras, generalmente las secuelas post-COVID fueron menores. Se ha visto más luego de la delta para acá. Delta, Omicron, Exactamente. sí, realmente la gamma. Son Wow. múltiples. Yo pienso que ya será con los años que podremos determinar si Determinar, sí, esto no, esto. Sí, Yo, por claro. ejemplo, tengo problemas de memoria que Tú se los naciste achaco. con los problemas de memoria. No, pero en los últimos días, meses, vamos a decir, lo siento más acentuado. Y bueno, a mí me dio COVID estando embarazada. Entonces no sabemos si es el mommy brain que me quedó o si Exacto. son las secuelas del COVID, ¿ok? El Pero estrés, mommy brain, real el que COVID, tengo la todo. memoria, que todo tengo que anotarlo y aún lo anoto y se me olvida la notita. Ok. Ok. Sí. Ya Es así, entendimos. pero generalmente la mayoría se van recuperando. No hay una medicación para eso. Hay algunos estudios que han hablado de que los pacientes que se ponen sus vacunas de refuerzos han mejorado los síntomas, sobre todo las vacunas que tienen que ver con virus ARN, como es la Pfizer y la Moderna, pero realmente no hay todavía ninguna medicación para eso. Solamente tratar, si tu problema es neurológico, pues ayuda con neurología, gastrointestinal y ginecología, depende del síntoma que más te esté afectando en el momento. Pero entendemos que eso va a pasar. Sí, ya va a pasar. Entendemos que En sí. nombre de Y ya está Jesús. pasando, gracias. Vamos a dejar ya Vamos a el ser tema de la positivos. pandemia Sí, detrás No, para que ir. nosotros vivimos con esperanza. Mucha Sí. gente y de los mismos colegas, eso es como una anécdota, nos relajan. ¡Wow! Los neumólogos, el COVID, han trabajado mucho, le ha ido muy bien. Señores, yo no creo que haya un neumólogo que quiera vivir eso otra vez. No. O sea, realmente no hay tiempo, no hay recursos, no hay dinero. Que es más, ni la satisfacción de tú ver un paciente que sale de un ventilador es tan grande como tú pensar que eso no existió. Exacto. Porque todavía esta es la fecha que desde uno que está como digo yo, en la calentura, viendo día a día los casos, vemos como cuando hay un brotecito ya uno dice, Dios Ay, mío, otra vez. a ponernos la mascarilla para ir al salón, para ir al supermercado, para ir a tal... Pero Dios mío, ¿y por qué anda con mascarilla? Uno lo ve ahí, cómo llegan Sí. los pacientes. Claro. Y entonces realmente no queremos. Sí. Cerremos el COVID. Sí, ya. Dejemos el COVID detrás. Doctora, yo quiero que aclaremos unos términos que, en mi opinión, a veces la gente lo confunde un poco. Sí. Hablemos de qué es la influenza, la gripe, el síndrome catarral, el resfriado. ¿Qué son y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Exacto. Sí, nuestro país, por cuestiones Todo ya es gripe. idiosincráticas, Sí. todo es gripe. Y nosotros La gripe mismos, mala para que hablar, anda. la gripe mala que anda, realmente. Gripe es una infección respiratoria causada por el virus de la influenza. La influenza que afecta al humano es la influenza A y la influenza B, con sus subtipos. Cada época del año, en nuestro país es un país tropical, no tenemos un invierno florido, o sea, un invierno fuerte, pero sí también en nuestro país, entre octubre y febrero, es que tenemos más casos de influenza. Los síntomas de esta suelen ser síntomas más agudos. Agudo significa como síntomas más fuertes, rápidos, dolor de cabeza, escalofríos, dolor del cuerpo, tos, malestar. Y generalmente hay un tratamiento más específico con un antiviral para esto. El catarro común y el resfriado común, generalmente el resfriado común es lo más común, como dice su nombre, es la infección respiratoria más común, suele afectar vía superior y es causada por los virus más comunes que producen los virus respiratorios, como es el adenovirus, el rinovirus, incital respiratorio, los
para influenza, y el catarro común también es similar y suele ser producido por los mismos virus, pero suele tener más afectación de la vía inferior. O sea, arriba hay más moco cuando es un resfriado, mucha lagrimeo en los ojos, pero ya el catarro tiene más afectación de vía inferior. Y la gente tomándose una ampicilina 500 para esa gripe. Ampicilina. Y esa citromicina, señores. El uso de los antibióticos. Dígale algo, Un mensaje para el uso de los Señores, antibióticos. Los antibióticos tienen su indicación. Entiendo que si usted tiene un proceso respiratorio, un resfriado común con malestar, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, una fiebrecita, no tiene que adelantarse, espere. Si usted ve que su cuadro no mejora, pasan 3 días, o usted es un paciente de riesgo, acuda a su médico, a su internista, a su infectólogo, a su neumólogo, para que luego de evaluación, pruebas, estudios, pues valore si usted necesita o no antibióticos. Exactamente, no se automediquen. No se automediquen. No automediquen a los niños. A Y cuando los lo llevan al niños. pediatra, El mensaje de cada no le episodio, pidan, por favor. cuando lo lleven al pediatra, por favor, no le pidan al pediatra que le indique antibióticos, doctora, y no le va a indicar un antibiótico. Pero él tiene un catarro que se le... Tiene los mocos verdecitos. Hay personas que van más allá. Sí. Hay personas que van más allá. Mira que el otro día, bueno, tú fuiste, ella es la pediatra de mi niña. Yo le iba a decir lo que le recetó la doctora al niño mío. Me dijeron, y no le van a dar antibiótico al niño, que él tiene gripe y no lo van a tratar con antibiótico. ¿Y esa doctora no te le indicó antibiótico? Le preguntaron. Claro Así que es. sí, claro. Y ese catarro verde de la nariz, ese moco verde, creen que ya no. Doctora, fuera de COVID, ¿qué está llegando a la consulta? ¿Con qué está llegando la gente? Bueno, aparte de los virus respiratorios comunes, que en esta época es lo que más vemos realmente, hay mucha exacerbación del asma, mucha exacerbación de enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, en los pacientes que han sido fumadores o con exposición a aerotóxicos. Sabemos que en esta época, con los cambios de temperatura, el aire es más frío, hay menos humedad, predispone a más desarrollo y exacerbación de asma, que es de las cosas que más vemos realmente. Yo tengo mucho que no me dan nada. Dale gracias a Dios. Hija, dale gracias a Dios. Gracias Yo a Dios. tengo una bombita de emergencia y no sé dónde está, así que ya usted sabe. Eso es bueno, que no sepa dónde esté. Qué bueno, no ha Sí. tenido síntomas en todo este Sí. tiempo. Doctora, entonces podemos decir que lo más común ahora mismo es la exacerbación del asma, como bien usted dice, y la gripe común, Los influenza procesos y todo eso. respiratorios infecciosos. ¿Podemos vacunar anualmente de influenza? ¿Es recomendable? Yo sé que te vas a decir que sí porque te por vacuna. Pero ¿existe alguna contraindicación para la vacuna de la influenza? Realmente la única contraindicación de la vacuna de la influenza es que usted sea alérgico al huevo. Okay. Las vacunas que llegan Señora, a yo no nuestro sabía. país, sí, la tetravalente, o sea, generalmente aquí vienen vacunas inyectadas, existen vacunas inhaladas y también sublinguales. Pero las que tenemos aquí son creadas en cultivos de huevo y se recomienda tener precaución. Si va a ser administrada, tiene que ser bajo supervisión de un médico. Y si usted está en ese momento padeciendo un proceso respiratorio que diga usted está muy agudo, con fiebre, malestar, pues tratamos de posponerla por lo menos para una semana después. Los pacientes a veces que no se quieren vacunar se agarran de ahí, doctora, no, pero es que yo tenía la gripe. La ¿No gripe. puedo vacunar? ¿Y cuándo fue eso? No, eso fue en noviembre, pero estamos en febrero. Eso pasó. ¿Por qué tú no te vacunaste? Señora, no le vayan con cuento a la doctora, ya se lo sabe no, todo. claro. Y además, las vacunas, con la de influenza aprendimos muchísimo. O sea, hemos tenido brotes fuertes y epidemias de influenza, H1N1, Así es, influenza sí. A en diferentes países y muertes. E incluso cuando yo estaba haciendo mi rotación ya de la especialidad que yo roté en México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fue México uno de los países latinos que más golpe tuvo y muertes, eran los ventiladores en los pasillos, yo hacían los cuentos y eran una carga de trabajo y de gravedad, y con las vacunas todo ha mejorado. Entonces yo entiendo que sí, que Dios nos ayuda, la inmunidad Así natural nos ayuda, pero nos debemos de dejar ayudar con la ciencia. Mientras todo esté documentado, yo pienso que sí. Y sepan también, ay, perdón, No. que la influenza se complica porque Claro. en el mismo COVID, y perdón que vuelva al tema, vimos que muchos casos que llegaban complicados no era COVID, sino influenza, y había que diagnosticarlo Claro. porque la gente inmediatamente pensaba que era COVID. O sea Todo- que la todo influenza también se complica mucho. Que Sí. no todo es COVID. No Exactamente. todo es COVID y los síntomas son muy similares y por eso es que pasa desapercibido muchas veces y muchas veces ni se hace el diagnóstico y no se maneja a tiempo.
Y realmente sí es importante hacer sus pruebas cuando usted tenga sospechas, sobre todo en los pacientes comórbidos. Ese es un punto también muy importante para mí. Si usted tiene síntomas respiratorios, usted es un paciente de riesgo, no se ha mejorado, hágase la prueba. Ahora, lamentablemente, los pacientes ya perdieron el miedo. Muchos pacientes perdieron el miedo, no piensan en sus abuelos, en sus papás, en usted mismo. O sea, nosotros tuvimos pacientes jóvenes que le iba mal con la enfermedad. No la mayoría, gracias a Dios, pero sí. Entonces entiendo que sí, que hay que cuidarse, que hay que vacunarse y la influenza ha disminuido. Eso está establecido a nivel mundial, disminución de internamiento, de llegar a ventilación mecánica y de muerte. Qué bueno. Gracias a Dios, a la herramienta de la vacunación también. Sí. Doctora, tenemos que aprovechar el momento que la tenemos a usted aquí para tratar un tema de actualidad y es el uso de los cigarrillos electrónicos. No los cigarrillos convencionales que de por sí se utilizan todavía, pero los jóvenes que utilizan los cigarrillos electrónicos, vape, como sea que le llamen. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Ha manejado casos de pacientes jóvenes que le hayan llegado con problemas respiratorios secundarios al uso de cigarrillos electrónicos? Sí, claro que sí. Ese es uno de los nuevos dolores de cabeza para el neumólogo. Realmente tenemos muchos pacientes con trastornos respiratorios, sobre todo obstructivos, y su único antecedente o su única exposición es estar fumando cigarrillo electrónico. Existen muchos tipos de cigarrillo electrónicos o medios o dispositivos productores de humo. Sabemos que ahora tenemos miles de formas, maneras, con batería, con sabores, con olores, con saborizantes, pero todos tienen carga dañina para el pulmón. O sea, el pulmón está hecho para inhalar aire, más nada, ningún tipo de humo. Todas esas sustancias que están dentro del cigarrillo electrónico son tóxicas y afectan, irritan e inflaman la vía respiratoria. Esto es el corte. Sí. No, definitivamente va para las redes. Realmente eso es así. Y vemos, por ejemplo, vemos muchos pacientes que dicen, no, es que yo prefiero el cigarrillo electrónico porque no tiene nicotina, no tiene tabaco, no es un cigarrillo sin cigarrillo tabaco. directo sin tabaco. Realmente tiene carga de nicotina. Incluso los cartuchos que dicen que no tienen nicotina, tienen carga de nicotina. Tienen propilenglicol. Eso es una glicerina, es una grasa que usted inhala, llega a la vía respiratoria. Y hace unos años, antes de COVID, no sé si ustedes llegaron a escuchar muchos casos en Estados Unidos con EVALI, o sea, una enfermedad producida por el cigarrillo electrónico, que pacientes jóvenes, que su único antecedente era haber fumado, llegaron a ventilación mecánica y a UCI, y muchos fallecieron. Entonces, entiendo que debemos de hacer un stop. Eso es algo que la política pública no nos va a ayudar. Siempre luchamos de manera interna en las sociedades de neumología a nivel mundial cómo parar un poquito lo que es el humo, pero recuerden que eso es un negocio muy poderoso, muy lucrativo. De hecho, aquí hay zonas en nuestro país que ustedes saben, por ahí por arriba de Santiago y otros lugares que son zonas tabacaleras que nadie toca eso. Pero realmente son muchísimas sustancias tóxicas. En el cigarrillo electrónico tenemos, y en el IQOS también, que viene siendo lo mismo, sustancias que son dañinas, arsénico, plomo, tenemos propelentes, amoníaco, para poder producir la vaporización de esa batería en el cartucho. Y son sustancias tóxicas. Lo mismo la juca. O sea, una inhalación de 1 hora de juca es como fumarse 200 cigarrillos. Wow. 200 cigarrillos. Porque es una cadena de humo súper alta. Fúmense un cigarrillo. Realmente. Incluso es para nosotros, bueno, pero no importa, eso se usa hace mucho en Asia, en la India, o sea, los casos están documentados. Como son dispositivos, vamos a decir, nuevos, en relación a lo que es el cigarrillo, no hay tantos estudios con lo del cáncer, pero sí se sabe que hemos tenido pacientes que ya están desarrollando enfermedades crónicas que predisponen a cáncer por fumar ese tipo de dispositivo. ¿Y qué sabemos de los fumadores pasivos de estos cigarrillos también? También los fumadores pasivos van a tener daño. El fumador pasivo es aquella persona que está cerca de usted y se inhala el humo del cigarrillo. Y también, o sea, se llama fumador de segunda mano. Y que no es usted que lo está fumando, pero usted lo inhaló. Tú no le estás fumando, pero lo está fumando el que está al lado tuyo, o tu compañero de trabajo, o la persona que duerme contigo. No, y también yo no sé si soy yo, pero esos cigarrillos emiten más humo que todos los cigarrillos del mundo. Y actualmente uno va a cualquier terraza, a cualquier lunch, y hay 60 personas. Eso es terrible, yo lo detesto. Claro, y muchos de ellos tienen un aroma muy buena. Sí, y por eso la gente no le huye. Realmente sí, mira, te lo digo, yo soy alérgica al humo, pero algunos de esos cigarrillos electrónicos tienen muy buen olor agradable. Los llamados sabores.
Sí, no, son un olor saborizados agradable. con sustancias que, como tú sabrás, también son tóxicas e irritativas, que tienen un humo, una niebla fina, suave, y tú no sientes ese olor del cigarrillo y no te repele tanto. Totalmente. Yo, por ejemplo, que soy asmática, cuando yo era niña, cualquier olor de cigarrillo convencional podía ser a una esquina y yo lo sentía, me huele a cigarrillo. Pero el olor de estos cigarrillos de ahora, uno porque ve el humazo, pero Huele no a- molesta. o estás en los O sitios, huele a ya no. brownie o a Sí, cookie. huele De a todo, hasta cookie, agradable. vainilla, perfumes florales, de Así todo es. tipo. Doctora, el tiempo de nuestro podcast es el que más rápido se va, sobre todo si uno está disfrutando la conversación, pero no queremos cerrar sin antes. Ustedes saben que yo siempre me la ingenio y traigo una dinámica en la que yo pueda comprometer al especialista. Oh, Dios. Pero la doctora es tan chévere y es de una especialidad que a mí como que me encanta porque me llega, ¿verdad? Me toca. Se la voy a poner suave. Dígase, doctora, un 3 y 2. ¿Qué es un 3 y 2? Son 3 tips para prevenir enfermedades a nivel de neumología y 2 advertencias para nuestros radioescuchas. Ay, perdón, señores, yo estoy en la radio también, ustedes saben. Es normal para nuestros podcasters. Bueno, realmente yo siempre trato de decirle a los pacientes que la salud pulmonar tiene que ver mucho con Lo tu, estamos contando, perdón. con tu Ustedes- día a día. Uno. Bueno, coma sano, continúe con las medidas de higiene y seguridad, eso le va a permitir tener buena función respiratoria y haga ejercicio. Esos son los Entonces, 3 consejos. Consejos. Advertencias, no fume ningún tipo de dispositivo productor de humo, todos son tóxicos, todos hacen daño. Y trate de acudir a su médico ante cualquier síntoma o problema respiratorio y no se medique. Así es. Excelente. Me encantó, la Sí. doctora salió de abajo. Ella Muy tiene bien. su Le fue potencial. muy bien con la mala. Señores, miren, la hemos estado viendo en sus redes, que ella comparte tips. Así que recuérdenos su user. Yo sé que es Neumotips, pero Sí. no me sé completo. Yo veo que tú trabajas como mercadotecnia, Claro cosas de que eso. sí. Ya yo te chequeé por ahí. Cuando Marketing. realmente, marketing. Realmente mi Instagram nombre es un poquito largo. Es doctora DRA López Espaillat, pero es Neumotips. Así Guión es. DRA López Espaillat. Neumotips, porque ella Pero siempre con está Neumotips tú lo compartiendo. buscas. Sí, Ella ya siempre aparece. está compartiendo, siempre está bien activa, yendo a congresos, manejándose, o sea que está bien actualizada. Actualizada, sí. Ana Lady. ¿No? Darle las gracias y la comprometemos para otro episodio porque como que de pulmón tenemos que seguir Sí. hablando un poco No, más. se quedó mucho por muchísimas fuera y preguntas. además hay que atacarlo un poquito para que ella... Lady va a sacar la policía mala cuando esté vuelta. Para Ya que, está para que avisada. los podcasters se informen bien acerca de la salud de sus pulmoncitos. Sí, muchísimas gracias por Gracias, compartir doctora. sus Gracias conocimientos a con ustedes. nosotras. Gracias por la invitación, la Bye. pasé muy bien. Recuerden, señores, hoy yo me estaba despidiendo. Recuerden que tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, que estamos en Spotify y Apple Podcast. Y también Estamos en Instagram y en TikTok. vayan a seguirnos. Ahora sí, Bye bye. Bye.